Bien, bienvenido Pablo Mieres, bienvenido Cristian Fon, bienvenidos todos. Aquí estamos, lo habíamos anunciado, estamos en compañía del líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, para hablar un poco de la interpelación del ministro Bonomi y en realidad de todo el tema de la inseguridad, visto desde el punto de vista político y técnico también, ¿no? Sí, en ese sentido, senador, gracias por estar esta mañana aquí en Buen Día Uruguay. Vamos a repasar también lo que fueron las palabras de Jorge Vázquez en el día de ayer, entre muchas de las voces que se alzaron a partir de este hecho, de los dichos del ministro del Interior también, y de algunas consideraciones sobre la vida, sobre el valor que se le da a la vida. ¿Les parece escuchar a Vázquez? Claro. Adelante. Nosotros sentíamos la descripción del hecho donde mataron a este ciudadano del barrio de Carrasco y que nos duele mucho, y sentíamos la descripción que daba uno de los protagonistas, que era el esposo de la señora, y decía, el delincuente le apuntó y la persona le dijo, no te animas a tirarme, y el delincuente le tiró, porque el valor de la vida para uno y para otro son distintos. Para uno, el valor de la vida es un valor fundamental, el valor del coraje, la defensa del vecino, la dignidad, la justicia, son una serie de valores que son muy importantes, pero el otro no tiene esos valores. El otro no le importó matarlo, porque para él la vida no tiene valor. El vivir bien para ellos es andar con un buen fierro, ¿no? Tener mujeres, tener droga, tener plata, y cuanto más muertes tienen, más escarapelas le ponen. Cuando se detenga a esta persona que mató a este ciudadano, él va a tener su jerarquía en el ámbito carcelario. Y ellos se preguntan, ¿y vos cuántos milicos mataste? 3, ay, maté 5. Entonces hay una pérdida de valores y nosotros vamos a rescatar el tema de los valores. También daba sus condolencias a la familia Prati, aseguró que estos hechos se dan todos los días y preocupan. También decíamos que, también desde el Parlamento se reaccionó a esta situación que se está atravesando y con los votos de la oposición se aprobó la interpelación al ministro Bonomi. Tenemos justamente la presencia del senador Mieres con nosotros, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Y en primer lugar también entender qué implica una interpelación frente a una situación como la que estamos atravesando en materia de seguridad. Y qué consecuencias también. Es de los instrumentos que tiene el Parlamento para controlar al gobierno. Yo diría, es el más fuerte. Por supuesto que en las condiciones en que tenemos hoy distribuidas las fuerzas en el Parlamento, tiene un resultado cantado, es decir, no hay mayorías para aprobar un voto de censura o de lo que fuere al ministro del Interior, como tampoco en otros llamados a sala. Pero de cualquier manera yo creo que es un instrumento necesario, fundamental, para poner arriba de la mesa, en este caso, este tema que es muy grave, cada vez más grave. Nosotros hemos compartido la idea de que hay un problema mucho más profundo, que no es tan sencillo, no es una cosa de que, incluso hemos dicho, cambiar al ministro, ojalá fuera tan fácil, cambiar el ministro y arreglamos el problema de seguridad. No, pero también es cierto que por más esfuerzos que se han hecho, no se ha logrado revertir el proceso. Y llega un punto en que es necesario llamar a responsabilidad al gobierno. Porque Vázquez decía, y yo comparto pero eso es una explicación. El gobernante, además de explicar, tiene que resolver. Y eso es lo que no está pasando. Es decir, la respuesta del Ministerio del Interior, con todo lo que hay que reconocerle de incorporación, de mejora en la remuneración, de recuperación, de un proceso de recuperación de la profesionalidad policial que se había perdido terriblemente. Si uno toma como punto de partida del 2010 para atrás, y eso implica el primer gobierno del frente y también implica las administraciones de blancos y colorados, el policía estaba regalado, no tenía chaleco antibalas, en muchos momentos no tuvieron balas para practicar tiro al blanco, tenían el servicio 222 que los obligaba a tener doble jornada laboral. Estábamos en el horno, porque además el Uruguay había vivido un proceso de crisis económica muy profunda a comienzos de este siglo, y además una crisis de la familia, de los valores y de la educación, y al mismo tiempo la policía cada vez peor. Estábamos muy mal, y yo creo que se ha hecho un esfuerzo. Ahora, ¿ha alcanzado? No ha alcanzado, ese es el problema, y por eso hay que hablar. El senador Bordaberry también fundamentaba el llamado a sala, sería el miembro interpelante, a partir de las declaraciones que brindó Bonomi,
que ya ha reiterado declaraciones del mismo tenor, esta vez lo hizo el programa En Perspectiva, como acusando una falta de sensibilidad frente a los hechos. No, ¿usted comparte esos dichos de Bordaberry? Lo comparto totalmente. Me parece que lo único que cabe a una autoridad, y particularmente a la autoridad que está directamente vinculada al problema, es la solidaridad con las víctimas, es el transmitir un poco lo que hizo Vázquez, es decir, transmitir con sentimiento que en realidad lo que ocurrió, porque decir que no hay que resistirse, o sea, dar una receta, que nadie además puede saber cómo va a reaccionar en una situación así, nadie, porque es una situación imprevista, es traumática, y yo no sé qué haría. Claro que es lo racional, fenómeno. Ahora, decir eso después de que ocurre un hecho es una falta de sentir de empatía con la víctima, con la familia, con la gente, que entonces, claro, eso agrava la situación. Claro, capaz que no era el momento para una recomendación de tales características. Han pasado algunas semanas ya. Concluye en que las reuniones convocadas por el presidente de la República para abordar el tema de seguridad y generar conclusiones en conjunto entre todos los actores políticos no sirvieron de nada. No, yo creo que sí. Yo creo que fueron útiles. Lo que pasa es que, a ver, el problema de seguridad no se arregla solo con un marco normativo, que es lo que podíamos acordar entre el gobierno y los partidos que estamos en el Parlamento. Acordamos normas, las estamos votando, no es cierto que el gobierno no las vota, las está votando, y las estamos votando a un ritmo muy acelerado para lo que es lo normal del Parlamento. Ahora, si uno piensa que el problema de seguridad se resuelve aprobando nuevas leyes, está muy equivocado. Es decir, nosotros llegamos hasta donde podemos como partido de oposición, votamos marco legislativo para dar instrumentos. Bueno, en materia jurídica hay que hacer algo también. Sí, es como... Ayer hablábamos, hubo otro hecho policial este fin de semana que quien lo cometió tenía 6 antecedentes penales. Claro. Bueno, por ejemplo, nosotros acabamos de votar, y ya va a estar votado también en diputados, con lo cual se convierte en ley, la limitación del beneficio de la libertad anticipada para el reincidente. O sea, una persona que tuviera un antecedente hoy, todavía, puede igual, cuando vuelve a caer preso por segunda o por tercera vez, a cierta altura del cumplimiento de la pena, puede pedir el beneficio de la libertad anticipada. Eso va a dejar de existir. Es decir, la persona que reincide tiene que cumplir el total de la pena si vuelve a quedar preso, ¿no? Y ese es un dato, es un cambio que va a empezar a funcionar a partir de que se convierta en ley, que yo pienso va a ser en estas próximas semanas. El Código de Proceso Penal va a significar un cambio en la velocidad de tramitación de los juicios penales y yo diría eliminar ese problema que existe entre la investigación policial y lo que el juez después admite como prueba. ¿Vieron? Es un típico problema, que la policía se queja porque el juez lo suelta, y el juez se queja porque la policía no le pone las pruebas suficientes. Ahora la conducción de la investigación va a estar a cargo del fiscal, y el fiscal y el juez funcionan en una misma lógica, y la policía va a estar al servicio del fiscal. Bueno, yo creo que eso va a cambiar mucho en términos de mejora de la capacidad de resolución de los asuntos. Claro, eso empieza en julio del año que viene. Pues yo digo, entre tanto está en la cancha, hay que mejorar, y en la cancha la policía ha logrado algún avance muy mínimo, y de repente vienen estos hechos que pegan en el fondo del corazón a todos. Son como hechos emblemáticos, son como puntos de inflexión, cuando en realidad todas las muertes son iguales, es decir, en cuanto al valor de la vida, en cuanto a lo horrible que es, en cuanto al pesar que uno tiene. Pero bueno, a veces ocurre que hay un hecho que marca un punto de inflexión. Yo creo que estamos en esa situación, no daba más, y uno se pregunta a esta altura, independientemente de que cambiar el ministro en sí no es la solución, la pregunta es, hace 6 años y medio que está, a veces uno dice, bueno, ¿y no será mejor renovar, refrescar, ver si no hay otras alternativas? Y la gente se sigue organizando, ¿verdad?, para hacer sentir también su indignación frente a esta situación de inseguridad. Quien, por otra parte, dio su punto de vista con respecto a, lo que se ha llamado también un poco el movimiento de los indignados, ¿no? Fue el senador Otegi, del Frente Amplio, que dijo lo siguiente, y después también me gustaría una reflexión sobre sus dichos. Pero también comprender que esta indignación, que nosotros... Una movilización, no importa en qué barrio se dé, los actores políticos tenemos que poner oído, tenemos que escuchar a la sociedad,
pero tampoco alentar que una movilización de este tipo o un grupo de personas indignadas por un problema, en este caso vinculado a la seguridad, se puede llevar por delante las instituciones democráticas de un país, ¿no? ¿A qué está haciendo referencia en particular? Algunos discursos de algunos actores políticos que inclusive hoy escuchamos aquí en el Parlamento, ¿no? Plantear de que porque hubo un cacerolazo hay que bajar un ministro, así no funcionan los sistemas democráticos. Anunció que hay un movimiento de indignados que crece, que se va a multiplicar. Por lo tanto, creo que esto, lo que tenemos que hacer los actores políticos es tratar de darle el cauce que corresponde. ¿Usted lo que considera que de alguna manera hay quienes del sector político, del sistema político, están incentivando a esta gente a que salga a tomar la calle para generar una especie de desestabilización? Yo lo que digo es que uno empieza a escuchar a algunos actores políticos que van en esa dirección y creo que hay que actuar con mucha responsabilidad en esto. Mieres, ¿y qué pasa con escuchar a la gente? Claro, ¿no? a mí me parece muy sorprendente las declaraciones del senador Otegi. Yo lo escuché porque lo mismo dijo en sala. Hay como una especie de paranoia en el partido de gobierno, que cuando uno critica, cuestiona, se opone o utiliza un instrumento democrático, como es llamar a un ministro a sala y eventualmente declarar insatisfactorias sus explicaciones y pedirle la renuncia, eso es atentar contra la estabilidad institucional, contra la institucionalidad democrática. Es un disparate, pero realmente es un disparate. O sea, es hacer uso del marco institucional, que la gente salga a protestar a la calle, a reclamar, a cacerolear, es atentar contra la estabilidad institucional, es un disparate. Realmente manifestar públicamente es un derecho de los ciudadanos. Entonces me parece que en el partido de gobierno se está instalando una especie de paranoia, de sentimiento de persecución, porque entonces tratan de hacer equivaler cualquier cuestionamiento a lo que se hace a un intento de inestabilidad institucional. Ahora, que es una pero cosa no advierte, muy diferente y muy grave. En algunas declaraciones no advierte intencionalidad política en algunos actores de la oposición, ya que los escucha a todos y está en contacto. Es que por cierto que hay intencionalidad política de cuestionar al gobierno. Ahora, yo no he escuchado, la verdad. Pero no de oportunismo político. Yo creo que no hay oportunismo político. Hay un estado de situación. Nosotros acompañamos la interpelación porque nos parece que es un momento en donde a la ciudadanía hay que darle una respuesta desde el sistema político, porque la gente siente que hay un problema de inseguridad creciente. No solo a partir del sábado pasado, de hace mucho tiempo, pero que esto como que, digamos, detonó un proceso. Y hay que responder. Hay que responder también, no eso tampoco cobrando al grito, ¿no es cierto? Y subiéndose al carro de las soluciones fáciles, porque soluciones fáciles no hay. Yo creo que ningún partido que hoy le tocara tomar el Ministerio del Interior la tendría fácil para revertir el problema, porque el problema de la profesionalización de la delincuencia existe. El problema de que la delincuencia se ha organizado mucho más en los últimos años, que se incorporó el fenómeno del sicariato que en Uruguay no existía, se incorporó el fenómeno del crimen organizado de una manera mucho más establecida, ejecuciones. Al mismo tiempo que la policía mejoró tecnológicamente, los delincuentes también. Y seguimos corriendo de atrás. O sea que cualquiera que agarre no está fácil. Claro. Eso me parece que es bueno decirlo, porque si no se crea una especie de idea, un espejismo, ¿no? Claro, Mieres, sobre las reuniones sobre seguridad ciudadana que mantuvieron todos los partidos en torre ejecutiva, ¿cuánto se habló, más allá del endurecimiento de penas y de otras medidas, por ejemplo, de lo que ocurre en las cárceles, donde hoy por hoy la situación no permite prever que aquellas personas que se reintegren a la sociedad lo hagan dentro de cierta normativa? Y también el caso Poder Judicial. El hecho de, si estamos hablando de un delincuente que tiene 6 entradas, 7 entradas, bueno, llama la atención a la opinión pública, ¿no? En ese sentido, ¿eso formó parte de las reuniones? Sí, se formó parte, por supuesto, y en particular sobre el tema carcelario, yo creo que no vamos a resolver el problema de seguridad si no logramos generar que las cárceles sean un espacio en donde realmente exista la oportunidad de la rehabilitación, lo cual no quiere decir que la rehabilitación ocurra, porque hay gente que responde bien a una oferta de rehabilitación y gente que no responde bien. Eso está claro. Los países más avanzados en esta materia igual tienen índices de reincidencia del 30, del 40%. Nosotros tenemos entre el 50 y el 60. O sea, estamos muy lejos de una situación óptima y cuando uno ve la situación de las cárceles se da cuenta de que no hay condiciones de rehabilitación para buena parte de los presos. En eso yo creo que se está haciendo un trabajo y en el diálogo lo que acordamos es sacarlo de la órbita del Ministerio del Interior.
Es decir, que haya un instituto como servicio descentralizado, instituto de institutos penales o penitenciarios, que funcione con una lógica técnica propia y que se separe de la lógica policial, porque no está bueno que sean los mismos que los que persiguen y reprimen el delito, la policía, que después los que los tiene que cuidar y eventualmente ayudar a rehabilitar. No funciona así en casi ninguna parte del mundo, y no funcionaba así en Uruguay antes del 71. Hay que recordar, en realidad fue en la lucha contra los Tupamaros, en el 71, cuando se fugaron de Punta Carretas, que entonces se sacó del Ministerio de Educación y Cultura, que era donde estaban los institutos penales, y se puso en el Ministerio del Interior. Claro. Entonces no siempre fue así en Uruguay, ¿no? Ahora, senador, cuando volvamos al tema de la comisión de seguridad que convocó Vázquez con los distintos integrantes de los partidos, porque digo, eso también era una señal de que la seguridad trascendía el tema partidario y trascendía el tema justamente de oportunismos políticos, es decir, era la unión de todos por algo mayor y superior como es el asunto de la inseguridad. Sin embargo, reconoce que no prosperaron, no ha sido exitoso el proceso. Entonces, ¿en qué falla? Porque digo, si hay acuerdo, si hay diálogo, ¿no?, para superar el tema del partidismo en esto, ¿por qué no se concretan medidas eficaces? Sí, lo que pasa es que desde el principio el presidente Vázquez dijo: la política de seguridad es responsabilidad nuestra, del gobierno. Lo que nosotros queremos conversar acá no implica que asuman todos la responsabilidad sobre la gestión de la política de seguridad. Yo creo que hay una cosa es la gestión de la política de seguridad, que es un tema del Frente Amplio, no, del gobierno, pero en definitiva del partido de gobierno, y otra cosa es el marco normativo. Sobre el marco normativo es lo que pudimos trabajar, y yo creo que eso fue útil y fue positivo, y di un par de ejemplos, ¿no? El Código de Proceso Penal, la limitación del beneficio de la libertad anticipada, el acuerdo para separar las cárceles del Ministerio del Interior, y el agravamiento de algunas penas para el narcotráfico, el agravamiento de penas para el homicidio cuando se trata de determinadas víctimas. O sea, ha habido un montón de normas, algunas ya aprobadas, otras en proceso, y eso ayuda. Ahora, eso no hace el trabajo, porque el trabajo después está en la cancha. En la cancha es el ministro con el equipo policial, con los comisarios, con el director nacional de policía, y ahí es donde nosotros no podemos hacer nada. ¿Por qué cree usted que el respaldo es tan fuerte al ministro Bonomi, sabiendo de que nunca hubo tanto presupuesto para el Ministerio del Interior? Usted mismo reconoce, se ha capacitado mejor a los policías, hay más policías que en otros tiempos. Entonces, ¿a qué adjudica usted ese apoyo del gobierno en insistir en la figura de Bonomi? Bueno, eso es una pregunta que yo no puedo contestar. Yo creo que hay un respaldo político muy fuerte del Frente Amplio y del Presidente de la República a ese equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo está haciendo... Yo creo que el fundamento es que es notorio que hacen un esfuerzo. Pero es como aquello, yo qué sé, vos podés hacer el mayor esfuerzo, pero si te va mal, llega un momento que tenés que preguntarte si no corresponde un cambio, ¿no? Y yo creo que este es un momento en el que esa pregunta corresponde. Nosotros nunca hemos pedido la renuncia de Bonomi, a diferencia del Partido Nacional y el Partido Colorado, porque justamente nos parecía que si el gobierno pensaba que ese era el mejor equipo, y además sabiendo que las cosas no son tan fáciles de arreglar, pero claro, llega un punto en el que uno se pregunta realmente si no debería haber, hasta por un tema de renovación, un refresco y otra mirada, para ver porque yo creo, por ejemplo, yo tengo una diferencia muy importante con cómo están actuando en el territorio, y el director de policía dice: hay que reducir las seccionales y patrullar más, y yo creo que es al revés. Yo creo que una de las claves de la seguridad es tener seccionales en los barrios operativas. Claro, si tenés a la gente en las seccionales metida dentro de la seccional, tomando mate o sentado atrás de un escritorio, no. Pero si tenés una seccional en el barrio que se convierte en referencia del barrio y que habla con las organizaciones locales, que esa es una cosa que dejaron de hacer en la actual administración, que es crear un vínculo con las organizaciones barriales, con la escuela, con la comisión de fomento, con el club de fútbol, etcétera, y el comisario y todo el equipo. Entonces, ese es el nivel en el que yo creo que hay que combatir la delincuencia, y no es el que están tomando ellos. Ellos están en la idea de una policía hipertecnificada, muy capacitada, de élite, que opera
desde lejos del territorio, recorriéndolo y atacando y reprimiendo, y me parece que eso, al revés, deja a la población más distante de la policía. Y yo creo que ahí tengo una diferencia muy de fondo con la estrategia, pero eso no se arregla con leyes. Claro. Es un tema estratégico, Sí. ¿no? Como decía, y mientras se espera la aprobación de estas leyes acordadas por esta comisión multipartidaria, decía que los resultados, o se deben de ver cosas en la cancha. Y reflexionando un poco lo que decía el subsecretario Vázquez, me parece que hay que elevar la mira y buscar otros responsables, más allá del jerarca del Ministerio del Interior. Porque acá estamos hablando de un deterioro en la escala de valores de la sociedad. Estamos hablando de generaciones que ya se están criando en un contexto en donde los valores están deteriorados y se ensalza lo que es la cultura tumbera, por aquello que decían, cuánto te cargaste vos, cuánto me cargué yo. Entonces, ¿no habría que poner el bisturí un poco más a fondo y rever otras cuestiones que indirectamente o tal vez directamente tienen que ver con la seguridad? Sí. Bueno, por eso mismo justamente yo creo que desde el punto de vista de la estrategia policial, y enseguida voy al fondo de la pregunta, debería haber una presencia policial mucho más en el barrio. Porque mantener una distancia lo que genera justamente que esas subculturas se enraizan, se afirman y se desarrollan, y es justamente lo contrario de lo que queremos. Yo creo que el Uruguay tiene una profunda crisis de integración social que es resultado del fracaso, de la caída, de la crisis de los dos mecanismos de integración claves en cualquier sociedad, la familia y la escuela. Si tú tenés una crisis de la familia y además una crisis del sistema educativo en formas simultáneas y profundas y de larga duración, tenés un problema de integración social muy grave y empiezan a generarse lógicas de sistemas de valores y de normas, que lo decía bien Vázquez. El problema es que eso es explicar, el problema es que hay que responder. Y yo creo que ahí, a largo plazo, y ahí sí, la gran responsabilidad de este gobierno y del anterior y del otro, más allá de las frases rimbombantes de educación, 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 es que no se hace ninguna reforma educativa y estamos cada vez peor. Y yo creo que además las políticas sociales, asistencialistas, que se da a cambio de nada, y que lo que se busca es simplemente generar una situación de dependencia, las dos cosas juntas, ausencia, una educación en crisis, cada vez más profunda, y además políticas sociales asistencialistas, es un cóctel perfecto para que se genere una situación como la que estamos viviendo. Y eso claro que no tiene nada que ver con Bonomi, ni con Vázquez, ni con Jorge Vázquez, pero es parte del asunto, sin ninguna duda. Senador, mire, muchas gracias. Ahí está la fecha ya. No, todavía no. Para la interpelación a Bonomi todavía no está acordado. Muchas gracias. ¿Le parece bien que un senador o un diputado vaya a cacerolear? Yo que sé, me parece que tiene todo el derecho, es un ciudadano. También es un ciudadano. Si él cree que ese es el mecanismo yo no lo hago, pero si él cree que es un mecanismo de protesta válido, tiene todo el derecho. Está muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, senador. Un placer.